Ahora ya está grabando. ¿Me escuchás? Sí, te Bueno, escucho. nosotros vamos a comenzar a hablar de la obra Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Yo soy Florencia Araceli Brites y mi compañera. Hola, yo soy Yamila de Olivera. Bueno, con mi compañera vamos a hablar sobre el análisis que realizamos respecto al amor en la obra mencionada. Bueno, ahora vamos a presentar un Canva que hicimos sobre la obra. ¿Y ahí? Ahí está. Ahí puedes ver, Yami. Sí, ahí está. ¿Cómo le corro? Le tengo que tocar. Bueno. Junto con el análisis de la llama doble, amor y erotismo de Octavio Paz. Ese sería el título completo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de estos temas, las relaciones que pudimos encontrar en ambos materiales, el amor, el erotismo y la poesía, la infidelidad, el libertinaje, la posesión y el rechazo u odio. Bueno, con respecto por ahí a lo que sería el amor, el erotismo y la poesía, pudimos distinguir que en la obra el lenguaje en sí manifiesta ese erotismo poético, digamos, en cada descripción que da el autor, que es un autor, un narrador en primera persona, digamos, él va a describir tanto a la naturaleza como a sí mismo poéticamente y muchas veces eróticamente también. Bien, como para citar, el autor Octavio Paz va a hablar del erotismo y la poesía. Como el acto heroico se desprende del acto sexual, es sexo y es otra cosa. Además, la palabra talismán, catleya, tenía un sentido para Odette. Ahí él está haciendo referencia a otra obra. También va a hablar de la poesía y el erotismo nacen de los sentidos, pero no terminan en ellos. Al desplegarse inventan configuraciones imaginarias, poemas y ceremonias. Y bueno, como dice Yami, en la obra de Los Pasos Perdidos hay muchísimas descripciones en donde quizás no tiene que ver tanto por ahí con lo sexual. También hay en ese sentido, pero también yo creo que en los mismos paisajes los podemos encontrar con ese erotismo en las descripciones de también cómo él se sentía en ese lugar nuevo. Exactamente. Incluso hay un ejemplo claro en el que eh, el personaje, digamos, por primera vez se encuentra desnudo ante el sol Sí, y, y describe tan bien cómo el sol va recorriendo su cuerpo que nos hace pensar que el lenguaje es totalmente poético en cada descripción que nos brinda. claro. Y también en las descripciones de lo cotidiano, también se puede ver esa poesía en cada descripción de, primero de su vida cotidiana y después al salir de la rutina. Ahí también se puede encontrar. En cuanto al amor en sí, lo podemos ver en toda la obra, en diferentes sentimientos. No sé en dónde está mi cita ahora. ¿Vos tenés alguna cita sobre el amor? Sí, si querés pasar la diapositiva. Sí, ahí Y está. ahí, bueno, acá vemos una cita de Octavio Paz, en la que él describe ese amor y creo que es por ahí uno de los que mejor encaja con la obra de Charpentier.
Él dice que el amor es doble, la suprema aventura y la desdicha suprema. Eso se ve en el personaje, ya que su suprema aventura fue encontrar ese paraíso perdido y el amor de Rosario, pero a la vez fue la desdicha suprema cuando él perdió todo eso por regresar a la ciudad. También Octavio Paz nos hace esa comparación por ahí nos dice, menciona a Eros, que se Sí, enamora de una muchacha que es la personificación del alma. Y vemos que este personaje de la obra de Charpentier se enamora de Rosario porque más que la personificación del alma, como Eros se enamoró de su enamorada, digamos, él era la personificación de la cultura que representaba, ella era, digamos, la sí, personificación de su cultura, de la cultura americana. sí, Y en este ejemplo que dice, comprendí por qué la que era ahora mi amante me había dado una tal impresión de raza, el día que la viera regresar de la muerte a la orilla de un alto camino. Su misterio era emanación de un mundo remoto cuya luz y cuyo tiempo no me eran conocidos. Ella vivía incluso en un tiempo totalmente sí. desconocido para él. Él habla de raza y también de la muerte, y vemos que nada más cercano al amor que la muerte misma, nos dice Octavio Paz. Sí. Y también yo creo que el amor en la obra se puede ver en las distintas relaciones que él tiene también, ¿viste? Porque por un lado, él siente, o sea, tiene su pareja que es Ruth, si mal no recuerdo, pero siento que él logra descubrir y llegar al amor de alguna manera verdadero en esa naturaleza y en ese nuevo lugar con Rosario y con la gente que va conociendo en esos aspectos. ¿Avanzamos? ¿Querés? Puede ser. Ah, Otra forma del amor que por ahí nos brinda Octavio Paz es el amor cortés y el amor libertario o el libertinaje, lo dice él. Y acá tomamos dos ejemplos, dos citas. Por ejemplo, Mouch representaría ese amor del libertinaje y Rosario es como el amor cortés para el personaje. Vemos cómo describe a Mouch. Dice, se gozaba en aturdir al minero que la trataba media hora antes como a una prostituta. Esa actitud era tan literaria, el personaje. Y en cambio Rosario la describe como, era como la Cecilia o la Lucía que vuelve a engastarse en sus cristales cuando termina de restaurarse un vitral. Es como ese amor débil o sensible que muchas sí, veces lo ven descrito en el amor cortés. sí. Bueno, ya que estamos hablando del amor libertario por ahí, como para conectar con el libertinaje, de alguna manera el autor va a hablar sobre el libertinaje, el autor Octavio Paz, el libertinaje como expresión del deseo y de la imaginación exasperada es inmemorial, como reflexión y como filosofía explícita es relativamente moderno. La curiosa evolución de las palabras libertinaje y libertino puede ayudarnos a comprender. Y bueno, en todo el material bibliográfico que acompaña este análisis podemos ver las diferentes descripciones que va a hacer sobre el libertinaje y lo podemos relacionar completamente con la obra, ya en la infidelidad del personaje, pero también en el contexto en el que él se coloca al irse. Ahí vemos que se va a salir de todas sus ataduras que tiene en su rutina para conocer a este mundo en donde si bien hay una infidelidad como quien lo dice, también vemos que el libertinaje lo encontramos en el día a día, con todas las experiencias que él vivía. Como dice mi compañera respecto al viaje,
por ahí Octavio Paz también nos menciona que la función del viaje es alejar o juntar a los amantes. Sí, Y en el caso de la obra de Charpentier vemos que es justamente el de unir a los amantes para luego alejarlos sí. completamente. También podemos hablar y pusimos como una relación entre el material de Octavio Paz y de la obra, la infidelidad, que creo que va de la mano con el erotismo, porque como dijo mi compañera, en las descripciones que hay con este personaje que es su amante no son las mismas que va a ver con su pareja. Vemos una descripción súper minuciosa y específica de, de los sentimientos que él tiene. En este caso encontramos una cita de la obra que dice: miro a Rosario de muy cerca, sintiendo en las manos el pálpito de sus venas, y de súbito veo algo tan ansioso, tan entregado, tan impaciente en su sonrisa, más que sonrisa, risa detenida. Crispación de espera, que en el deseo me arroja sobre ella con una voluntad ajena a todo. Y creo que en toda la obra nos vamos a encontrar con estas descripciones. Bueno, otras relaciones que hay con respecto al amor también que nos brinda Octavio Paz es respecto a la posesión. Y si bien Rosario es un personaje libre y el personaje principal que nos presenta en la obra también es consciente de la libertad de las mujeres, en cierto momento ella empieza a decirle a él que le llame de tu mujer. Sí, Y ahí es donde podemos percibir que hay una cierta posesión que está ya naturalizada en la cultura de Rosario también, de pertenecer a un hombre. sí, totalmente. Ahí también podemos ver el choque de culturas que hay, ¿no es cierto? En cuanto, Exactamente. sí, en la obra de Octavio Paz también se va a mencionar em, todo lo que tiene que ver con las relaciones. Él va a decir: no menos triste que ver envejecer y morir a la persona que amamos es descubrir que nos engaña aunque ha dejado de querernos, sometido al tiempo, al cambio y a la muerte. El amor es víctima también de la costumbre y del cansancio. La convivencia diaria, si los enamorados carecen de imaginación, puede acabar con el amor más intenso. Poco podemos contra los infortunios que reserva el tiempo a cada hombre y a cada mujer. La vida es un continuo riesgo, vivir es exponerse. Y acá vemos varias relaciones de todo lo que venimos hablando. En primer lugar, sobre las parejas, porque vemos que si el viaje de él va a suceder cuando Ruth decide irse, si mal no recuerdo, ella era actriz, entonces decide viajar ella por su lado. Entonces él se queda en esta convivencia diaria, en la rutina, y ahí emprende este viaje, un poco para conocerse, según mi interpretación. Entonces vemos la clara relación que hay entre esta cita de la teoría con la obra, y también esto de que la vida es un continuo riesgo y que vivir es exponerse, es arriesgarse a justo al camino que él hizo en este viaje. Exactamente. Además de pensar en que el amor muchas veces puede ser una casualidad, eh, Claro, también porque él, Octavio Paz con respecto al amor, porque si él no realizara ese viaje, si él no estuviera en ese colectivo, que creo que es un colectivo justamente que le saca sí, del pueblo que estaba en guerra, no conocería a Rosario. Y la conoció en un momento en que ella estaba casi al borde de la muerte. Entonces como que le sacó de esa muerte para llevarle al amor de un extremo a otro. y también es que él conocía a otras mujeres en el viaje. No es que yo siento que él no se fue a buscar a este amor, conoció a Sí, otras mujeres y las criticaba también. Así que esta sí, conexión se dio. sí,
todo lo que él criticaba se borró, digamos, en la persona de Rosario. Sí. También una cita que encontré del autor es El lugar ameno, que él va a hablar sobre. En una parte él va a decir, nuestro poema Razón de Amor, que en sus primeros versos alude expresamente al amor cortés, que es lo que hablaba mi compañera, ofrece una encantadora descripción de la SAI, un jardín deliciosamente artificial, el lugar ameno. La fuente, los árboles floridos, los pájaros, las rosas, el lirio, la salvia, las violas, las hierbas de olor. Una primavera balsámica. Y este lugar ameno siento que tiene que ver con la naturaleza y las descripciones que podemos ver en la obra. Es un lugar en donde quizás en las descripciones vemos este lugar ameno de la naturaleza al comienzo, pero después ese lugar ameno se va revolucionando y pasa a ser totalmente diferente y aún así él lo elegía al finalizar. Si bien sí vuelve a su rutina y deja Rosario, hay un momento de duda. Exactamente. Eh, También es interesante cómo en ese lugar ameno que dice Florencia, hay la ruptura del tiempo, porque cuando él está con Rosario en lo que sería América, eh, él pierde la noción del tiempo, incluso dice que parece estar nuevamente en la prehistoria. Sí, Y, y cuando llega el avión a buscarle, nos enteramos que estaba solamente a pocos minutos o pocas horas de la ciudad. sí, Entonces era como ir de la prehistoria a la modernidad en pocas horas. sí. Eh, todo en esta naturaleza se encuentra disperso entre el libertinaje y, y también en la conexión que él va a tener, que por ahí sus compañeros no van a tener en este viaje. También nos podemos encontrar en otra cita del material biográfico de Octavio Paz. Va a hablar sobre las sociedades. En todas las sociedades hay un conjunto de prohibiciones y tabúes, también de estímulos e incentivos, destinados a regular y controlar al instinto sexual. Esas reglas sirven al mismo tiempo a la sociedad, cultura y a la reproducción, naturaleza. Sin esas reglas, la familia se desintegraría y con ella la sociedad entera. Y acá podemos ver cómo cultura y sociedad se borran los límites en esta naturaleza en donde él queda inmerso y, y vemos que por ahí todos los valores que él tenía antes ya se va perdiendo al momento de pisar este nuevo lugar. Y hay un choque, obviamente, de cultura y de sociedad. Sí. Creo que por ahí uno de los ejemplos más claros respecto a ese choque es el hecho de que él quiera conseguir eh, cuadernos todo el tiempo para escribir, para hacer su libro. Sí, es Y cierto. es justamente por eso que él decide volver a la ciudad, para Sí. tener más Y hay un papel. ¿No? momento en que Rosario le dice, ¿para qué estás escribiendo tanto? Y ahí yo creo que se logra el choque entre estos amantes, el choque de realidad. Porque ahí él dice, obviamente que uno escribe quizás para ser leído, y ella le dice acá, ¿para qué estás escribiendo tanto si te pensás quedar? Entonces yo creo que ahí es donde pasa el quiebre de la relación y, y ya no hay más vuelta atrás. La falta de comprensión de una cultura a otra también. Totalmente. Pero yo creí que al final él iba a volver con su pareja, pero, pero eso ya estaba finalizado desde el momento que también yo creo que el autor hace que cada uno tome su camino. Al comienzo ya, cuando Ruth se va para ser actriz, o sea, en su gira, y él decide ir en este viaje, indirectamente, ¿no? Los caminos se separaron. Entonces, a partir de ahí ya no había más. Exactamente. Además, Rosario,
su cultura misma le hacía con que el único fin sería casarse y procrear. Claro, Entonces, en una parte le habían comentado sobre esto y Rosario no tenía ganas, dijo, de casarse. sí, Sí, y incluso decía que el hecho de casarse era como pertenecer a alguien y eso, ella no estaba dispuesta a eso. claro, pero también choca con las ideas que ella tenía, que son las que vos comentaste hoy. Y ahí es posible notar que ella también era una mujer libre, Sí, como lo era Ruth, como Maud, sí, pero estaba más presa por la cultura. sí. Tenía sus propios ideales, pero era difícil no compartir en ese lugar esos ideales. Era la única forma, yo creo. Y en cuanto al rechazo y el odio, Y eso por ahí se ve en el momento en que él decide volver. Hay un cierto rechazo de parte de Rosario. Ella no le despide a él, o él dice que va a regresar, pero ella ya ni siquiera le mira como antes. sí, Entonces, un rechazo o un odio por ese amor perdido, ¿no? sí. Y también cuando él vuelve con su pareja. Ahí también hay un rechazo, porque en el momento en el que él le cuenta, ella le dice, le pide el divorcio. O no me acuerdo si le dice o si lo piensa. Pero Creo que el primero piensa en no contarle hasta un cierto momento, pero termina diciéndole claro, igual. sí. Y bueno, y no sé si querés agregar algo más. Creo que con eso estaría. eh, la verdad que siempre es un gusto trabajar con vos, hacer trabajos juntas. Igualmente. ¿Y la obra qué te pareció? Bastante interesante, más por eh, digamos, como las descripciones que tiene de la América. Primero Sí, cómo describe la ciudad y después cómo describe sí, incluso creo que dice como el Amazonas perdido y el narrador trata de hacernos pensar en un momento que es casi como una posible creación de Dante, lo menciona a Dante claro, en varias ocasiones. sí. Para mí también fue muy interesante y también lograr la relación entre el material bibliográfico y la obra, porque ahí también pude revivir y, y decir esto puedo relacionar con esto, porque nada, al ser una obra un poco extensa, por ahí uno puede perder los detalles, que lo pudimos retomar gracias al material. Exactamente, creo que hay tanto para analizar ahí, Sí, en pero cuanto yo me quedaría con las descripciones que él hace a Rosario, desde sus respiraciones hasta cuando se tocaban. Eso me parece que es lo que más me llamó la atención. creo que por ahí lo que más me llamó la atención fueron las descripciones que él hace, que lo llevan a su infancia, Ah, también. Sí, porque él empieza a viajar por las sensaciones, los olores y los colores, y siempre tiene esa idea de volver a la infancia, de cómo fue su vida anterior. sí. Las descripciones son los que más llamó la atención. Así que bueno, ya estamos entonces, ya me... Dale.